muy difícil que me resultase, he llegado a una conclusión inexorable y profundamente perturbadora. Creo que una élite de personas, junto con las compañías que dirigen, han conseguido controlar no solo nuestra energía, el suministro de alimentos, la educación y la sanidad, sino cada una de las facetas de nuestra vida. Y lo hacen controlando el mundo de las finanzas, pero no crean más valor, sino que en realidad controlan la fuente del dinero. Cuando seguía el dinero, vi que me arrastraba a la cima de una pirámide. Aquí estamos en la base de la pirámide con nuestro día a día. Por encima de nosotros está el gobierno, personas a las que se les ha otorgado un monopolio de poder y lo usan para imponernos impuestos y controlarnos, estemos de acuerdo o no. Pero ¿quiénes los controlan a ellos? En el siguiente nivel nos encontramos a las compañías. Muchas personas opinan que hoy en día son ellas las que gobiernan el mundo, y no los estados nacionales, y lo denominan corporatocracia. Para conseguir los recursos mundiales y controlar los mercados, esta corporatocracia debe tener acceso a dinero barato. Las grandes corporaciones obtienen sus préstamos a un interés especial de los grandes bancos. Lo que significa que aquellos que controlan los grandes bancos, la élite adinerada, son los que en realidad controlan las corporaciones. Mientras seguía el dinero me di cuenta de que casi todas las ideas que tenía acerca del capital no son ciertas. Es curioso el hecho de que nos planteamos muy pocas preguntas sobre cosas cotidianas, como por ejemplo, cuando vamos a un banco y pedimos un préstamo de, digamos, $50.000 o 50.000 libras. ¿Qué pasa en realidad? Veamos. Muchas personas viven la vida basándose en unas ideas que se alejan mucho de la realidad. Lo que en realidad pasa es que si pides 50.000 libras, escriben que en tu cuenta hay 50.000 libras. Eso es todo lo que hacen. No acuñan monedas ni imprimen billetes. No recurren a ningún metal precioso. Simplemente escriben en una pantalla de ordenador que tu cuenta tiene 50.000 libras. Desde ese momento empiezas a pagar intereses sobre una cantidad de dinero que nunca ha existido, que no existe y que no existirá. Resulta que los bancos prestan unas 9 veces más dinero que la cantidad que en realidad guardan en sus cámaras. Y esto es posible gracias al préstamo conocido como reserva fraccionaria. Funciona de la siguiente manera. A la Reserva Federal, o al Banco Central de cualquier país, se le permite determinar la cantidad de dinero que un banco debe tener en sus reservas. En los Estados Unidos, ahora mismo es más o menos un 10%. Así que si depositas $10.000 en el banco separa el 10%, es decir, $1.000, y luego opera en el mercado con el resto. Por ejemplo, ahora llega otra persona al banco y pide un préstamo de $9.000 para comprarse un coche. En ese momento, el banco presta $9.000 del depósito que tú habías creado. Los $9.000 desaparecen. Entonces la persona que solicita el préstamo paga al vendedor del coche y éste ingresa la cantidad en otro banco que forma parte del mismo sistema bancario central. Estos $9.000 se consideran un nuevo depósito y así continúa el proceso sucesivamente. El dinero se vuelve a depositar y se vuelve a prestar hasta que el depósito inicial de $10.000 se convierte en $100.000. El sistema bancario acaba de crear $90.000 simplemente prestando el dinero. Aparentemente todo empezó con los orfebres del siglo XVII, cuando la gente acudía a ellos para comerciar con oro. El oro era muy pesado para llevarlo de un sitio a otro, así que la gente comenzó a guardarlo en cámaras y comerciaba con recibos. Aquellos recibos fueron los primeros billetes. Como solo unos pocos retiraban su oro en momentos determinados, los dueños de las cámaras, básicamente los nuevos banqueros, empezaron a crear recibos de oro que en realidad no tenían. Entonces prestaban esos recibos y les aplicaban unos intereses al dinero prestado, al oro, que en realidad no tenían. Así nació nuestro sistema de reserva fraccionaria. En este sistema, los banqueros consiguen hacer dinero de donde no hay nada, mientras que el resto de nosotros tenemos que trabajar para ganárnoslo. Esto ha provocado una forma moderna de servidumbre donde la masa de la sociedad trabaja para pagar su deuda con los bancos. A nivel internacional, los bancos centrales utilizan el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional
para hacer más dinero mientras explotan los recursos de aquellos países a los que les prestan dinero, y con este proceso acaban llevándolos a la bancarrota. El Banco Central de los bancos centrales es el banco creado por los Rothschild, el Banco de Pagos Internacionales. La élite se está posicionando para controlar el acceso a prácticamente todo lo que necesitamos para sobrevivir. Da igual a qué parte del mundo vayas, porque el dinero está controlado por el sistema bancario. Ellos deciden si la gente come o no come. ¿Quién se convierte en multimillonario y quién sobrevive con menos de $1 al día? El que controla el dinero, controla el mundo. Y muy pocas personas controlan el dinero. Llegados a este punto, mi concepción del mundo dio un vuelco. Empecé a enfrentarme al hecho de que el fracaso y el sufrimiento de muchos es en realidad el éxito y realización de unos pocos, la élite de los banqueros que ha engañado al mundo y a los que se les ha permitido crear dinero. Todos ellos ya son dueños de vastas fortunas. Entonces, ¿cuál es su finalidad? ¿Cuáles son sus objetivos? Seguí encontrando pruebas y a expertos creíbles que afirmaban que el objetivo secreto de la élite financiera no era otro que el dominio total del mundo. Al principio me resistí a creerlo, pero me había comprometido a averiguar qué nos impedía prosperar, y daba igual a dónde me llevase ese descubrimiento. Una noche me desperté a las 3 de la madrugada con una pregunta que me inquietaba. Si este pequeño grupo quería dominar el mundo entero, ¿qué necesitarían controlar para conseguirlo? Salté de la cama y empecé a hacer una lista. Lo primero y lo más importante es que tienen que controlar el dinero. Y eso ya lo hacen. Controlar el dinero les permite controlar el resto de las cosas. Necesitan controlar la energía y eso también lo hacen. También controlan la agricultura a gran escala y el comercio mundial. Están comprando todos los suministros de agua de todo el mundo. Se han metido a la sanidad en el bolsillo e intentan acabar con las alternativas naturales. Tienen que controlar la información a la que tenemos acceso y nuestra reacción ante tal información. En Estados Unidos, Internet, nuestra mayor herramienta de comunicación y la base de la organización, hoy en día no está controlada o censurada, pero esto está sufriendo ataques desde muchos puntos. Gobiernos, corporaciones y las Naciones Unidas intentan conseguir el control. Para un dominio total, se debe controlar la disconformidad. Tienen que arrebatarnos nuestros derechos, espiar a ciudadanos de a pie y seguirnos en todas las facetas de la vida. Mientras amanecía, sabía que una poderosa élite lo tenía prácticamente todo preparado para gobernar el mundo, y con miedo me di cuenta de que Gran Hermano no se acerca, sino que ya está aquí. Ya estamos metidos en Matrix. Pero ¿cómo salimos? Fui consciente de que necesitaba descubrir cuáles eran sus estructuras de poder y cómo funcionaban. Un grupo relativamente pequeño de familias, especialmente los Rothschild, los Rockefeller, los Morgan y los Carnegie, junto con los Harriman, los Schiff y los Warburg, han dirigido la élite en Occidente durante generaciones. Con esto no quiero decir que todos los integrantes de estas familias sean conscientes o participen en los planes de dominio del mundo. Sin embargo, estoy convencido de que los cabezas de familia de estas dinastías controlan los intereses corporativos y financieros que llevan a cabo el fatídico esquema que está destrozando tantísimas vidas. Se les ha puesto muchos nombres a aquellos que en secreto controlan el orden del día. Algunos informes filtrados confirman que se reúnen por todo el mundo a puerta cerrada para debatir sus intereses. Entonces, como un mecanismo de relojería, sus planes empiezan a aparecer en los medios de comunicación, finanzas, negocios, gobiernos y acciones militares. Está claro que no todos los que forman parte de estos grupos toman las decisiones. Hay una jerarquía de información y participación. Uno de los principales símbolos de esta élite de control es el ojo que todo lo ve.
Aparece en el billete del dólar, en el sistema de vigilancia masiva estadounidense que en un principio se llamó Conocimiento Total de Información, en la agencia de inteligencia británica MI5 e incluso preside el complejo del Tribunal Superior de Justicia en Israel, diseñado y financiado en su totalidad por los Rothschild. Creo que han tomado la imponente imagen de la pirámide de Keops y su famoso remate metálico, pero lo han distorsionado con el mensaje de que representa a aquellos que están en la cima y que son capaces de controlar y seguir a todos aquellos que están por debajo. Pero esta información la han utilizado de manera perjudicial aquellos que quieren promover el antisemitismo. Erróneamente, califican estos objetivos de intereses judíos y continúan fomentando el racismo que acaba destruyendo tantísimas vidas. Dejemos las cosas claras. No se trata de objetivos judíos. Se ha documentado que los banqueros centrales incluso financiaron a ambos bandos de la Segunda Guerra Mundial, así como algunas corporaciones asociadas con las atrocidades de Hitler contra el pueblo judío. Como estas personas tienen más dinero del que necesitarán sus familias durante generaciones, y como también tienen el poder para crear el dinero, no creo que su objetivo final sea amasar una fortuna. Y si ya tienes todas las cosas materiales que puedes desear en la vida, ¿qué otra cosa puedes desear? Y para muchos la respuesta es poder, el poder mundial. Se convirtieron en una élite intelectual, empezaron a pensar que tenían un plan que era mucho mejor que cualquier otro plan. Pensaban que la libertad resultaba peligrosa. Si le das libertad a la gente, ¿sabes lo que pasa? Pues que probablemente no la usen con sentido común, como nosotros pensamos que deberían usarla. Somos más listos que ellos y por su propio bien debemos gobernarlos. Cuando por fin acepté la idea de una élite que nos gobierna y que planea dominar el mundo, empecé a escuchar a estas mismas personas hablar de manera más atrevida y en público sobre todo esto. Solo que ellos lo llamaban el nuevo orden mundial. Cuando tengamos éxito, y lo tendremos una oportunidad real de conseguir este nuevo orden mundial. Se trata de un nuevo orden mundial con retos completamente diferentes. Se puede crear un nuevo orden mundial. Es una gran oportunidad. Teniendo en cuenta la situación de nuestro mundo ahora mismo, un nuevo orden mundial puede parecernos una gran idea. Pero tengo que diferenciar entre lo que descubrí sobre el dominio mundial, un único gobierno global dirigido por una pequeña élite, y la realidad de nuestra interconexión global, que es darnos cuenta de que a un nivel fundamental y espiritual no somos tan distintos, todos estamos conectados. Pero los objetivos para el dominio del mundo sugieren todo lo contrario. Siguen la estrategia de divide y vencerás, para mantenernos enfrentados, pensando que el problema son los demócratas o los republicanos, los liberales o los conservadores, cuando en realidad ambos partidos tienen los mismos objetivos. Creo que nos dirigimos a un mundo totalitario, en realidad a una dictadura militar dirigido por una pequeña élite que tiene todo el poder y dicta las leyes. Si tuviesen éxito, no habría lugar al que huir o dónde esconderse. Pensadlo detenidamente. El concepto de conspiración se ha ridiculizado tanto que socialmente supone un reto simplemente tenerlo en cuenta. Y siempre hay una historia que parece lo suficientemente razonable para explicar cada incidente. Personalmente, intentaba justificar el hecho de que siempre fueran los mismos los que acababan con más dinero y más control, pensando que debían estar aprovechándose de la situación, pero no creía que fuesen ellos los que la provocaban. Pero después de casi una década recopilando los temas y las pruebas, estoy convencida de que no pasa por casualidad y de que unas pocas familias que forman parte de la élite financiera y sus asociados políticos y empresariales sí que tienen el objetivo de dominarnos y de controlarnos. Una vez que pude ver la realidad y el alcance de ese objetivo, tuve que plantearme: ¿hasta dónde quiero saber? ¿Quiero centrarme en lo peor y saber hasta dónde es capaz de llegar el ser humano? Decidí que valía la pena conocer quiénes eran estas personas y cómo funcionan sus organizaciones, porque superando la rabia y la tristeza, encuentras la claridad y la fuerza, el poder que tenemos para centrar nuestros esfuerzos de forma efectiva, ahora que sabemos qué está pasando realmente.
El miedo a qué piensan los demás es la mayor prisión en la que vive la gente. Lo que me pasó a mí como resultado de toda la ridiculización que sufrí fue que dejé a un lado ese miedo a qué puede pensar la gente de mí. Y cuando lo haces, te das cuenta de que hasta ese momento has estado viviendo en una cárcel. Y lo que me aportó fue una comprensión personal de lo fácil que es para unos pocos controlar a la gran mayoría. Lo único que tienes que hacer es dictar las normas de la sociedad. Lo que está bien y lo que está mal. Lo moral y lo inmoral. Lo bueno y lo malo. Lo sano y lo perjudicial. Lo posible y lo imposible. Y construyes lo que yo llamo una zona libre de problemas. Y si vives la vida dentro de esos parámetros de percepción, de creencias, y lo que dices y piensas encaja en eso, entonces la gente te dejará en paz, porque eres normal. Pero cuando te sales de ahí y empiezas a manifestar tus propias opiniones, lo que han creado los iluminados de Baviera es una población de guardias de la prisión que saltarán sobre aquellos que intenten salirse de la norma. Resulta interesante cuando alcanzas los límites de esa zona libre de problemas con tus opiniones y pensamientos. No estás pensando, si lo hago, ¿qué pensará el director del Banco Mundial? ¿Qué dirá? No, lo que pensamos es, ¿qué pensará mi madre? O los tíos del bar o mis compañeros de trabajo, ¿qué dirán? Y lo que han conseguido los iluminados de Baviera, al crear estas normas, es un ejército enorme de personas que se imponen dichas normas las unas a las otras. Su gran estrategia para el dominio del mundo ya se está llevando a cabo. Están dividiendo el mundo en superestados, que van más allá de las fronteras nacionales, por tanto les resulta más fácil manejarnos. Ya han creado la Unión Europea y la Unión Africana. Los políticos de Estados Unidos, Canadá y México, amparados en la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte, han estado trabajando en la zona septentrional de lo que se podría llamar planes para una Unión Americana. Estas actividades se llevan a cabo desde hace años sin el permiso de ningún ciudadano del Congreso. Una Unión del Pacífico también está en marcha. Este es el organigrama de la tiranía mundial, la estructura para conseguir un control total. Dos de los hombres más poderosos de Europa hablarán ahora de por qué el planeta debe estar regido por un solo gobierno. Es extremadamente importante que nosotros, en esta nueva propiedad de gobierno mundial, tengamos, especialmente a ambos lados del Atlántico, la implementación de las mismas normas del mismo modo. El año 2009 también es el primer año del gobierno mundial con la creación del G20, en medio de una crisis financiera. A nivel internacional, la élite de los bancos centrales ha colocado a grandes organizaciones en el lugar adecuado para implementar sus políticas, entre ellas la Organización Mundial del Comercio, la Organización Mundial de la Salud, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. John Perkins es un hombre que, debido a sus muchos años de experiencia como lo que se conoce como sicario económico, conoce cómo la conspiración de los bancos, corporaciones y gobiernos ha tomado el control de países de todo el mundo. Hemos usado muchas técnicas, pero probablemente la más común es que vamos a un país que tiene recursos que nuestras corporaciones desean, como petróleo, y organizamos un gran préstamo para ese país a través de una organización como el Banco Mundial u otra similar. Pero casi todo el dinero va a parar a las corporaciones de los Estados Unidos, no al país en sí, sino a corporaciones como Bechtel y Halliburton, General Motors, General Electric, este tipo de organizaciones. Y ellos construyen grandes proyectos de infraestructuras en ese país. Centrales eléctricas, autovías, puertos, polígonos industriales, cosas que les resultan de utilidad a los ricos, pero que los pobres apenas disfrutan. De hecho, los que sufren son los pobres porque se tienen que devolver préstamos de enormes cantidades y su pago implica que los pobres no tendrán acceso a la educación, sanidad o a cualquier otro servicio social. Y el país se ve sumido en una enorme deuda, intencionadamente. Volvemos, los sicarios económicos, a este país y decimos, escuchad, nos debéis un montón de dinero. No podéis pagar vuestras deudas, así que pagadnos en especies. Y en cuanto un presidente antiestadounidense es elegido, uno de nosotros va y dice, felicidades, señor presidente. Ahora que es presidente, solo quiero decirle que puedo hacerle muy, pero que muy rico a usted y a su familia. Se puede llevar varios cientos de millones de dólares si nos baila el agua.
Si me dice que no, tengo en este bolsillo una pistola con una bala que lleva su nombre, por si acaso se le ocurre mantener las promesas que hizo durante la campaña y dejarnos tirados. Venda muy barato el petróleo a nuestras compañías petrolíferas, vote con nosotros en el próximo debate de las Naciones Unidas o mande tropas de apoyo a los nuestros a diferentes lugares del mundo, como Irak. Y de esa manera hemos conseguido crear un imperio mundial en el que muy pocos saben lo que hemos hecho. Como mucha gente, pensaba que una conspiración para dominar el mundo no podría funcionar porque básicamente no hay personas que sean tan competentes. Pensaba, no puede ser que sean capaces de orquestar esos planes con ese nivel de control y secretismo necesario. Una de las falsas creencias es que todo esto pasa porque el gobierno es incompetente. Y es un gravísimo error y la gente no lo sabe. Y por supuesto es una gran tapadera, ya que el sistema sí que sabe hacia dónde va todo esto. Y va donde quiere ir y lo está consiguiendo. Y me seguía preguntando, ¿cómo puede mantenerse en secreto algo tan gordo y corrupto? Es una estructura simple. Y si no fuese por eso, no funcionaría. Y se puede relacionar con una pirámide compartimentada. Si nos fijamos en cualquier organización de hoy en día, da igual que sea una organización internacional, una universidad, un gobierno o una sociedad secreta, todas están organizadas en forma piramidal. Y como dice la CIA y otras agencias de inteligencia, se basan en un sistema de necesidad de información. Solo dejan saber a la gente aquello que necesita saber para que contribuya a la organización. Y nada más. Tomemos como ejemplo un banco individual. Aunque en realidad eso no existe, pero bueno. En la base de la pirámide tendríamos a las personas que vemos cuando vamos a ingresar la nómina. Bueno, ellos desconocen lo que sabe el director del banco y sus intereses. Solo saben lo que necesitan saber para hacer su trabajo. Este director del banco, que se encuentra en su oficina, no sabe lo que está pasando en el siguiente nivel. Y estos, a su vez, no saben lo que pasa en el siguiente. Y al final, solo quedan unos pocos, los situados en la cima de la pirámide de la estructura de la banca. Esos son los únicos que saben cuáles son los verdaderos intereses del banco y qué dirección se va a tomar y por qué. Esta compartimentación explica cómo el proyecto Manhattan, que desarrolló la bomba atómica en la Segunda Guerra Mundial, se mantuvo en secreto a pesar de que había 130.000 personas trabajando en él. Cuando empecé a conocer la escala y las intenciones de sus objetivos, pasé 2 semanas como si tuviera la gripe. Pero luego me di cuenta de que en realidad se trataba de un intento perfectamente planeado y orquestado para hundir el potencial humano. Pero aún así, nuestro potencial sigue brillando. Aunque nos distraen y nos reprimen de manera sistemática, hemos conseguido crear soluciones innovadoras e ingeniosas para muchos de los problemas a los que nos enfrentamos. No es culpa nuestra no habernos dado cuenta de lo bien organizado que está este esquema y de sus intenciones. Este es nuestro reto. Me fijé en la clase de mundo que la élite controladora nos ha dado y me tuve que preguntar, ¿cómo sería nuestro mundo si tuviesen el control total sobre todos nosotros en todas las partes del planeta? En este nuevo orden mundial que proponen, un pequeño número de personas ejercería el control total sobre la vida del resto, a través de un sistema de vigilancia indiscreta, control de la disensión a través de la violencia y la esclavitud de la deuda. Imaginaos pequeñas islas de opulencia rodeadas de un mar de miseria, donde la misión del ejército es proteger a los que tienen de los que no tienen. He llegado a creer que si consiguen sus objetivos no augurará nada bueno para nosotros y que no se detendrán ante nada para implementar su plan. Aunque a los estadounidenses nos resulte difícil de aceptar, estoy convencido ahora de que el objetivo de la élite mundial incluye destruir la solvencia y soberanía financieras de los Estados Unidos. Con su historia de libertad de expresión y revuelta armada, los Estados Unidos representan el mayor obstáculo para conseguir la consolidación mundial del poder. Si consiguen hundir este país, creo que la élite internacional intentará transferir el poder y la productividad de los estadounidenses a su dictadura mundial. Gradualmente irán controlando nuestras vidas en lo que David Icke ha llamado totalitarismo de puntillas. Pensadlo. Nos tienen sumidos en una deuda tan profunda que nunca podremos devolverla. Están hundiendo el dólar e intentan reemplazarlo con una divisa mundial del FMI. Esta impresión de una moneda mundial electrónica y sin necesidad de dinero en efectivo facilitaría que una autoridad central pudiese incapacitar económicamente a cualquier individuo o grupo al instante.
Ahora, por primera vez en la historia, se proponen impuestos internacionales con la excusa de atender el cambio climático. Como un caballo de Troya, el sugerido tratado, desvelado en la Conferencia del Clima de Copenhague de 2009, apeló a nuestra preocupación por el medio ambiente, mientras nos distraía del hecho de que este impuesto sin precedentes sobre el carbono se le pagaría al Banco Mundial y que la Policía Mundial haría que se cumpliera. Hay formas de solucionar la necesidad obvia de recortar la polución sin crear una base imponible para la tiranía. Quieres cambiar la sociedad de un modo que sabes que si lo haces abiertamente obtendrás una reacción adversa. Así que no lo haces abiertamente. Usas la estrategia problema, reacción, solución. Fase 1. Creas un problema. Podría ser una OCS, el hundimiento de una moneda, una caída de la bolsa, el fracaso de un gobierno. Le cuentas a la gente tu versión de A, quién lo ha hecho, y B, por qué. Y llegados a ese punto, la estrategia problema, reacción, solución se vendría abajo si tuviésemos unos medios de comunicación que de verdad hiciesen periodismo. En vez de eso, los medios de comunicación dominantes son una empresa de relaciones públicas que cuenta la versión oficial de los hechos. Resulta que el presidente George W. Bush tenía razón acerca de las armas de destrucción masiva que escondía Saddam Hussein. Prácticamente la única manera o fuente de información que el público tiene sobre este hecho procede de los medios de comunicación dominantes. Y lo que buscan en la fase 2 de la estrategia problema, reacción, solución es una reacción de ira que da paso a la clave del miedo. Quieren que la gente le exija al gobierno que actúe, que haga algo. Esto no puede seguir así. ¿Qué pensáis hacer? Y esto nos lleva a la fase 3, en la que aquellos que habían creado el problema recogen esa exigencia del público basada en una historia falsa para luego ofrecer las soluciones abiertamente a los problemas que ellos mismos habían creado. There is blood on the wire. En realidad, se les ha proporcionado casi todo lo que necesitan para instaurar un estado policial. Cada vez nos vigilan más y más. En 2010, solo en los Estados Unidos había 30 millones de cámaras de vigilancia grabándonos. Cuando nos manifestamos, nos relegan a lo que eufemísticamente llaman zonas de libertad de expresión. ¿Zonas? ¿Para la libertad de expresión? Cualquier llamada que hagamos o correo electrónico que enviemos se almacena y archiva, y se puede revisar en cualquier momento. Nuestros carnets de conducir y pasaportes tienen unos chips electrónicos implantados para seguir cualquier movimiento, y ahora los pacientes de los hospitales también les están implantando bajo la piel los mismos chips. De hecho, fue Procter & Gamble quien desarrolló estos chips para hacer un seguimiento de sus productos. Siempre te lo ofrecen como un método de ayuda, pero incluso un director adjunto de la Agencia Central de Inteligencia admitió que es una forma de introducir el chip en todos nosotros para que sea más fácil seguirnos y controlarnos. Ellos quieren dominar, y a través del dominio espacial estadounidense han ideado un plan llamado Dominio Integral. La vigilancia por satélite sofisticada, así como la energía directa y las armas láser que ya se han desarrollado, tienen la capacidad de detectar a las personas disidentes en cualquier lugar de la Tierra. Creo que también intentan asegurarse de que pueden enfrentarse de forma efectiva a cualquier resistencia. Los campos de contención de la Agencia Federal de Gestión de Emergencias y los vagones ferroviarios con grilletes recientemente se están construyendo o reformando por todo Estados Unidos para utilizarlos en lo que los oficiales llaman tiempos de pandemia o malestar civil. Nos encontramos en una seria encrucijada de la evolución del ser humano. Un camino nos conduce hacia la tiranía y la posible autodestrucción. El otro nos conduce hacia una civilización pacífica y saludable basada en el respeto de los derechos y la libertad de cada persona del planeta.
Partir hacia esta nueva dirección depende de que vosotros y yo allanemos el camino. Ha llegado el momento de decir, basta, hay otro camino. Creo que juntos tenemos los conocimientos, los recursos y las soluciones.